Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Limas por la invitación y la oportunidad de conversar sobre ciencia. Particularmente voy a conversar con ustedes acerca de un problema que recientemente hemos estado trabajando. El problema tiene una motivación y una implicación como posible aplicación en biomedicina. Pero es un problema de esos muchos que hay en ciencias biológicas en las que las matemáticas vienen a proveer algunas alternativas y soluciones. Preparé las diapositivas en inglés para cortar y pegar más fácil del documento. Es unos resultados que están en segunda vuelta en esta revista y que he estado haciendo en colaboración con Rutai, que es una estudiante de doctorado de la Universidad de Kassel en Alemania, Imelda Bonifaz, que es la que sabe de bioquímica y este tipo de cosas y nos explica, y Martín García, un colega de la Universidad de Kassel, con quien estamos haciendo esta aproximación. De lo que se trata es de nuestra preocupación era, y sigue siendo, encontrar las reglas y los patrones que se pueden reproducir en los movimientos vesiculares cuando se fusionan con membrana y producen liberación de macromoléculas. Estos procesos se encuentran comúnmente en neurotransmisión, en liberación de hormonas y algunas otras. En particular, los resultados que les voy a mostrar ahora se focalizan sobre la liberación de catecolaminas. Según me explica la doctora Bonifaz, las catecolaminas son macromoléculas que liberan algunas glándulas, por ejemplo las suprarrenales, como dopamina, adrenalina y algunas otras, y que tienen funciones tanto hormonales como neurotransmisoras. Los procesos de liberación de estas macromoléculas se presume, y todavía no está del todo entendido, se presume que son similares a los de neurotransmisión entre diferentes clases de neuronas, que si Hutchinson-Huxley o Hirschman-Rose o algunas otras. Entonces, el interés de hacer esto también radica en una necesidad tecnológica. Si existe algún problema de neurotransmisión o de liberación de estas hormonas o neurotransmisores, la tecnología actual disponible es muy compleja, que fluorescencia y un montón de cosas que yo ni comprendo bien, pero son unos aparatos espectaculares. Entonces, la idea de nosotros es proveer elementos matemáticos para, con mediciones más sencillas, que es amperometría, poder encontrar condiciones de células sanas y luego células dañadas, enfermedades, con el objeto de generar contrastes y diagnósticos más rápidos. Como van a observar aquí, la medición de las amperométricas son del orden de 400 segundos. Entonces, si estamos en lo correcto y esta tecnología matemática nos permite caminar en este rumbo que estoy diciendo, entonces podríamos tener diagnósticos relativamente rápidos. Mientras que los otros necesitan tomar una biopsia, llevarlo ex vivo, modificar las moléculas para que florezcan bajo ciertas condiciones, y en fin, un proceso muchísimo más largo. Aquí serían moléculas tomadas ex vivo y contenidas en un experimento muy sencillo que enseguida voy a explicar. Básicamente es de lo que les voy a platicar ahora, de esta parte. El resumen tiene muchas letras por completez, pero lo que es relevante está en rojo. Básicamente queremos extraer información sobre el movimiento de las vesículas cuando éstas se encuentran muy cerca de la membrana celular. Las vesículas son como globitos, como bolsas que están en el citosol, en el núcleo interno de las células eucariotas, que van hasta la mitocondria, toman la molécula que interesa, se transportan a través de mecanismos muy complejos, se acercan a la membrana, luego ahí unas proteínas que se llaman complejo de Schner se anclan a la vesícula y la jalan. Y a pesar de ser bicapas, tanto la vesícula como la membrana, cosa que en términos de física y química significaría que se rechazaran las cargas iguales, a pesar de ello, las fuerzas son tales que se llega a fusionar con algunos mecanismos que voy a explicar. Entonces lo que queremos es describir el movimiento de esas vesículas cuando ya están cerca de la membrana. ¿Por qué cerca de la membrana? Porque la técnica amperométrica, que es un proceso de oxidación de las moléculas, es
se logra en la cercanía de la membrana. No vamos a describir el movimiento de la vesícula desde que toma la catecolamina o la molécula en la mitocondria hasta que se acerca. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a concentrarnos específicamente en el movimiento, en los últimos nanómetros, en donde se acerca la membrana, se ancla y se pega para liberar la proteína, exclusivamente ahí. Entonces, la combinación de mediciones amperométricas y el modelo que nosotros estamos encontrando, modelo estocástico, permite, nuestra hipótesis, permite describir, en este caso, células sanas. Las células fueron tomadas de glándulas suprarrenales de bovino, es decir, las glándulas que están arriba de los riñones y que liberan particularmente catecolamina, noradrenalina y adrenalina, como modelo biológico de mamíferos mayores. Básicamente, los experimentos amperométricos fueron tales que obtuvimos series en el tiempo y ahora estamos mostrando cómo una aproximación y un tratamiento permite encontrar reglas generales. Realizamos algunas simulaciones con un modelo tipo Lacan, que es típico de esta clase de acercamientos, y el problema que teníamos es cuál es la distribución de probabilidad que gobierna el movimiento para proveerle ese carácter estocástico. Entonces, bajo ciertas hipótesis, realizamos y comparamos los resultados de las simulaciones con los datos experimentales. Observamos pues que estos resultados nos llevaron a que la distribución de probabilidad tipo gamma es la que para estas catecolaminas, para esta liberación, la que describe el fenómeno de movimiento previo a la fusión. En congruencia con estos experimentos, concluimos que el efecto que tienen estas proteínas, que son complejísimas, y los biólogos hacen experimentos muy complicados donde mediante procesos muy extraños cortan las cabezas de las puntas de las moléculas y ven cuánta fuerza se mueve, no sé cuánto, pero resulta ser que ese movimiento puede ser representado con un potencial atractivo armónico. Es una fuerza que se comporta como armónica para poder fusionar la vesícula con la membrana. Pues bueno, estos resultados nos permiten decir y llegar a la conclusión de que el movimiento del conjunto de células está directamente reflejado en las señales amperométricas, y establecer la conjetura que vamos a hacer posteriormente células con cáncer, por ejemplo, vamos a empezar con algunos tumores cancerígenos, de mostrar las diferencias para ver si pueden servir como diagnóstico. Por ahora, los resultados que les muestro son únicamente para células sanas y que liberan adrenalina. El método experimental, aquí no me hagan mucho caso porque como perico estoy repitiendo lo que me dijeron, pero el método experimental es que esta es una célula de las que estamos viendo, lo meten en una solución electrofisiológica que puede tener un electrolítico, básicamente es bario más 2, calcio más 2, puede ser sodio o potasio. Esta es la pipeta, una micropipeta, y este es un electrodo. El electrodo pues tiene más o menos como 5 micrómetros, según se va en esta micrografía, y la idea es que la micropipeta baña, como esta célula ex vivo no tiene nutrientes para seguir produciendo las moléculas consecuencia de su metabolización. Entonces, están tratadas de tal manera que aislamos el estímulo por la concentración. Esta es una célula que secreta y el microelectrodo mide localmente en un punto de la membrana la cantidad de molécula que se cuantifica mediante el flujo de electrones, es decir, amperes, por la oxidación de la molécula. La serie en el tiempo que se obtiene típicamente es una cosa como esta. Ahorita voy a detallar cuantitativamente, lo que quiero focalizar es la forma de cada uno de estos picos y asociarlo a los fenómenos que suceden en la liberación de catecolaminas. Pero típicamente es una como esta, donde aquí tenemos 10 segundos, no se ve muy bien. Esta barrita significa 10 segundos, si la pusiéramos aquí pues veríamos cuántos picos pueden suceder en 10 segundos. Esta barrita de aquí, esta distancia son 20 microamperios, y pues nos da una idea de la magnitud de los picos.
Básicamente, uno espera que la información del movimiento de la vesícula esté contenida en este reflejo de la medición amperométrica. Esa es nuestra hipótesis, y que pueda contener los eventos estadísticos, propiedades intrínsecas de las leyes que rigen estos fenómenos. La forma de cada uno de estos picos sigue estos pasos. Puede tener o no una parte previa que se conoce como pie. Ese pie corresponde a el medio extracelular, a la generación de un pequeño poro en donde también ya se puede liberar algo de molécula. Entonces, por eso, esta etapa 1 y esta etapa 2 corresponde a este 1 y a este 2. Los fenómenos más importantes de liberación es cuando se viene la liberación de la membrana, ya sea con un fenómeno que ellos llaman kiss and run, o sea, empieza a suceder el poro, se empieza a abrir y después de repente se da la endocitosis, se mete la membrana, la vesícula. O bien se da la liberación por fusión completa de la vesícula con la membrana, en cuyo caso este tamaño del pico caracteriza al kiss and run o a la función completa, porque estas moléculas tienen al electrodo cerca y la diferencia de potencial hace que se oxide y podemos medir cuántas moléculas hay. La forma típica entonces es una como esta, de cada uno de los picos en la serie del tiempo. Una vez habiendo establecido el marco fenomenológico de lo que nos explica la gente de biología y de bioquímica, pues podemos decir que queremos identificar los eventos exocitóticos. La idea es medir y transformar los picos en una cuantificación completa de la cantidad de catecolamina liberada y poder caracterizar eso con un conjunto de ecuaciones. Para ello hicimos un pretratamiento que voy a explicar para poder hacer el modelamiento con más precisión y no capturar las diferencias de magnitudes, sino nada más las variaciones. Estamos solamente interesados en el tiempo entre los eventos. Queremos sacar la distribución de frecuencia, cada cuándo suceden los eventos. Es decir, cada cuánto tiempo hay una vesícula preparada, relativamente cerca de la membrana, a unos nanómetros, y se acerca lo suficiente para que la fuerza de atracción del complejo de Schner permita la fusión. Es básicamente lo que queremos incluir. Vamos a poner especial atención solamente en los picos que corresponden a los eventos totales, y vamos a ver por qué los kiss and run no son necesariamente considerados y no modifican nuestras conclusiones. Eso lo voy a decir un poco más adelante. Bueno, como les decía, esto en la línea azul en la figura superior representa una serie en el tiempo típica. Aquí ya está cuantificada. Entonces, en este caso de esta célula, sin nutrientes, duró viva y liberando catecolaminas del orden de 600 y cacho segundos. Lo que básicamente hicimos nosotros fue tomar cada uno de los máximos de esta serie y generar una nueva serie en el tiempo. A esa nueva serie en el tiempo, nuestro problema es que cada una de las células vive diferente cantidad de tiempo y dura activa diferente cantidad de tiempo. Dado que la tomamos de un ser vivo, la llevamos ex vivo, no sabemos cuánto tiempo fue que esa célula nació. Así que puede durar desde 300 segundos, 250 segundos, hasta 800 segundos viva y liberando con diferente tipo de actividad. ¿Cómo normalizar eso? Tomamos los máximos y nos focalizamos en la serie gris, son los valores de los diferentes máximos, y lo que hicimos fue un rescalamiento para poder tener comparables los diferentes conjuntos, los diferentes individuos celulares con los que contamos. Entonces, hicimos un cálculo de la tasa de exocitosis, básicamente, y lo que nos interesaba era una función de intensidad, y esto nos permitió caracterizar la distribución de probabilidad que gobierna el lado derecho de la igualdad de la ecuación de Langevin, pues. Entonces, la idea consiste en simplemente contar el número de picos y dividirlo por un intervalo de tiempo para normalizarlo. Básicamente, aquí ustedes saben mucho más que yo de esto, así es que voy a irme relativamente rápido. La idea es una aproximación aceptable para la función de distribución de probabilidad. Alguna primera idea fue, pues, bueno, va a ser gaussiana.
vamos explorando si fue gaussiano o no, resulta ser que no, como lo voy a decir más adelante. Entonces podemos normalizar y esto explica pues la idea general de la caracterización de la serie en el tiempo de estos máximos, de esta serie del tiempo recalculada. Algunos puntos que podemos observar, algunas observaciones al respecto, es que el número de picos es suficientemente grande. Más adelante, cuando ya trate las series en tiempo específico, veremos que son de centenas o de decenas de miles para cada célula. Podemos estimar unas tasas, unas funciones que caracterizan los experimentos en vivo, eso es básicamente el principal resultado. No existe disparos después del estímulo. Esto es consecuencia de que no tiene nutrientes la célula. Y básicamente teníamos 28 experimentos, 28 células diferentes, de diferentes bovinos, de diferentes individuos sistémicos. Y en cada uno de ellos logramos extraer del orden de 7 células que conservaron su régimen ni hidropónico ni hipotónico para poder seguir vivas y hacer los experimentos. Bueno, pues esto nos lleva a que podemos promediar y podemos sacar un modelo general para este caso de las células cromafines que liberan catecolaminas. Como les decía, el rescalamiento en el tiempo, básicamente dado que tenemos experimentos ex vivo, cada una de las series en el tiempo varía de célula a célula. Así que también diseñamos experimentos para tomar primero células aisladas individuales y luego un ensamble de células que vamos a visualizar, que lo hicimos tanto numérico como experimental. Pues, el problema es el análisis estadístico y la interpretación biológica y bioquímica de lo que está sucediendo. Consideramos entonces una secuencia dentro de un intervalo de 0 a t mayúscula, que depende del tiempo para esta función lambda positiva, semidefinida, para todo tiempo. Y vimos la función de intensidad acumulada como la integral, lambda mayúscula, de todas estas funciones. Esta función de intensidad acumulada, pues básicamente lo que hace es rescalar los picos de una célula original, los experimentalmente medidos, para llevarlos a todos a un tiempo que llamaré de aquí en adelante tau. Este tiempo tau pues ya será el mismo para todas y cada una de las células, pensando que solamente tenemos los máximos de la serie del tiempo. Esos máximos son los que vamos a contar. ¿Cuántos máximos aparecieron en 20 microamperios? ¿Cuántos máximos aparecieron en 28 microamperios? Y así sucesivamente. Para hacer unas distribuciones, para encontrar unas distribuciones de probabilidad que puedan ser ajustables. El tiempo de rescalamiento no afecta y sigue esta regla, y esta clase de funciones son inversibles. Podemos ir del tiempo original hacia el tiempo rescalado y viceversa, sin mucho problema. Esta figura es básicamente lo que representa como el tiempo rescalado, tau, y qué tipo de relación guarda con el tiempo real, t. La tasa, la función que nos permitió hacer el ajuste para esta tasa de rescalamiento, es típicamente esta clase de formas a los 400 segundos que tuvo la célula, la que estoy graficando aquí. Si fuera la primera serie en el tiempo, sería hasta 700 segundos. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, por favor. Es lineal. Lo único que estamos ilustrando es que el tiempo 4, más que no se alcanza a ver bien, el tiempo 3 corresponde a un tau 3 y que no necesariamente, es lineal por segmentos. El tiempo 4 corresponde a un tiempo 4 y podemos ir de un lado para otro. Sí, eso es un efecto visual, pero no es logarítmica la escala, ni aquí ni acá. De hecho, aquí se nota más fácilmente, ¿no?, en la cuantificación. Y arriba también se ve. Esta forma de poner las escalas arriba, yo también batallé porque es una onda de los biólogos, ¿no? Ponerlas, acá ponen algunos datos y acá ponen el número. Pues yo que siempre estoy acostumbrado a verlo allá, ¿no? Pero sí, se ve que son lineales. Pues bueno, entonces empezamos con un
poco el análisis estadístico, batallamos un montón para poder encontrar una regla que nos permitiera decir o llegar a la conclusión de que alguna ley común rigiera el movimiento de las vesículas en la cercanía de la membrana. Entonces construimos la serie en el tiempo, como he insistido, de unas secuencias de máximos de los picos en cada una de las series de tiempo. Calculamos variables estadísticas globales como la media, la mediana, la varianza, el promedio, etcétera, etcétera, para tener esta medida estadísticas, y construimos algunos histogramas. Dado que la forma del histograma es sensible a ciertos parámetros, pues bueno, nosotros decidimos calcular el ancho banda, esta sensibilidad de este parámetro, utilizando esta ecuación. Esta es la referencia la que nosotros usamos para esta ecuación. Un artículo en una revista que se llama Biométrica, una cosa establecida más o menos por 1979, aceptada por los biólogos en 1979, pero bueno, es algo más matemático que tiene mucho más tiempo. Entonces, para secuencias muy grandes, se hace un ajuste a través de esta regla de Scott, que sigue esta otra expresión. ¿Cuánto es más grande? 3 veces la más pequeña. Es decir, si una célula duraba 200 segundos y tenemos células que sean de 3 veces 200 segundos o más, aplicamos esta regla, y si no, aplicamos esta regla. Y es la que permitió encontrar las variables congruentes en el tiempo, en la variable de tiempo real y la variable de tiempo reescalada. Entonces, básicamente todo este pretratamiento de datos permite llevar a las condiciones específicas en las cuales nosotros ya podemos decir que todas las células van a estar viviendo en su mismo espacio de medidas estadísticas para poder focalizar y llegar a conclusiones. Porque fue un problema si tenemos células con tal variedad de número de picos, con tal variedad de tiempos de vida, era realmente una complicación. Pero bueno, esto nos llevó a tener series de tiempo congruentes entre sí. Luego construimos algunos histogramas de conteo de la aparición de cada uno de los datos típicos. Para calcular, pues simplemente realizamos la partición de los picos con el ancho de banda específico que comentamos hace un momento, y contamos los picos. Le dijimos al programa, a ver, ¿cuántos picos están, como dije también, entre 22 y 28 amperes? ¿Cuántos picos están entre 29 y 30 y tantos amperes? Y así. Y los contó. Entonces, los datos amperométricos, que son grandes, para ellos, pues, nos arrojaron algunas gráficas de distribución de probabilidad en donde se pueden visualizar cuáles son los más probables. Entonces, que sí, la distribución de probabilidad era gaussiana, como supusimos al principio, pues va a resultar que no. De hecho, la conclusión la anticipé en el resumen, en donde estamos diciendo que va a ser una función tipo gamma. Verificamos que el movimiento no fuera libre browniano. Bueno, vamos a verificar una serie de cosas que les voy a mostrar enseguida. Entonces, pues bueno, una primera idea fue un proceso estacionario tipo Poisson. Va a seguir una regla de tipo exponencial, que van a decaer con el tiempo la intensidad de los picos. Tampoco va a resultar. Sí decae rápido, pero como cualquier tipo de función gamma, el sesgo del conteo de picos va a estar hacia la izquierda, sube rápido e inmediatamente baja. Y vamos a ver los histogramas en la distribución de probabilidad, cómo se ajusta. Si en la primera hipótesis que hicimos esto fuera cierto, entonces esta sería la distribución de probabilidad. Si no fue el resultado, ¿por qué lo muestro? Lo muestro por completez. Lo muestro porque típicamente una pregunta es, oye, yo esperaría que fuera browniano, yo esperaría que fuera Poisson de tal tipo, yo esperaría que fuera, no sé, cualquier otro tipo de función distribuida de probabilidad. Entonces, simplemente por completez estoy tratando de incluir para que cuando lleguemos a la sección de conclusiones, pretendo hacer suficientemente clara las herramientas por las cuales llegamos a esa conclusión. Bien, entonces, bueno, mu y sigma típicamente son media y la varianza, ¿no? Bueno, también por completez, pongo las ecuaciones de la distribución de un proceso gobernado por tipo gamma. Esta es
la distribución, y esta es la distribución de probabilidad, cuando el gobierno, el fenómeno que gobierna está dado por una función de distribución tipo gamma, y esta otra es una función que nos permite también dar, hacer completa la expresión de la distribución tipo gamma, del conteo después de los picos, de cuántos eventos se dan dentro de los intervalos que definimos. Y empezamos con algunos resultados. Lo que les muestro aquí son los histogramas para los diferentes conteos de los picos que estuvimos midiendo, ¿no? A la derecha, en la figura A y C, lo que tenemos son los histogramas de los picos. Lo que esperaban los biólogos y lo que han reportado hasta ahora los biólogos es que esta ajustaba claramente, los azules son los conteos, las barritas azules son los conteos, la verde es la exponencial, la roja es la función gamma. Entonces, lo que esperaban, como decae aparentemente de manera exponencial, todos los reportes que han estado haciéndose en las revistas relativas a esta clase de estudios, buscaban la función gamma que generara el mínimo, optimizaban la función gamma, la función exponencial, pero siempre generaba una desviación importante, sobre todo cuando tenías el histograma, la distribución de probabilidad. Entonces, lo que vemos a las dos figuras de la izquierda, la A y la C, es antes para una sola célula, para un solo individuo, antes de reescalar y después de reescalar. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es que el fenómeno de reescalamiento, los cálculos de pretratamiento de los datos, no afectaron a los efectos del conteo para una célula específica. A la derecha, en la figura B y la C, tenemos los dos procesos que pensamos que pudieran haber sido los que habían reportado y que nosotros estamos proponiendo. Lo que se ha reportado es Poisson, lo que nosotros estamos proponiendo es gamma. Entonces, para una sola célula, con su propio tiempo, no comparativos entre células, el proceso de reescalamiento no afecta a los resultados, así que nos dio confianza y nos fuimos a hacerlo a los 28 experimentos que teníamos en total. Una conclusión que nos lleva en las figuras B y D es que el proceso de Poisson no es muy apropiado para modelar esta clase de datos amperométricos. Y esto es muy relevante para lo que yo estaba diciendo en términos de la tecnología. Estaban queriendo ajustar mediante el conteo de los picos de la liberación total de la liberación máxima de catecolaminas o de macromolécula mediante una función exponencial. Y esto los llevaba a funciones de Poisson. Pues este es uno de los principales argumentos, la desviación entre la línea verde y el histograma, por los cuales los biólogos aseguran que no se debe usar amperometría ni para diagnóstico ni para análisis de células. Cuando nosotros encontramos una función de distribución que aproximaba mejor, pues más era cuestión de saber diferentes funciones de distribución de probabilidad, no, tampoco inventamos mucho, pues. La idea aquí es, con la función de distribución gamma, tienes un mejor ajuste y entonces amperometría puede darte información específica sobre el comportamiento sano o no de la célula, de la liberación. Pero hasta aquí es solo una célula. ¿Perdón? Sí. Aquí es el conteo de los picos sin escalamiento y con escalamiento. Acá es la distribución de probabilidad sin escalamiento y con escalamiento. Luego, tomamos un conjunto de células ensambladas y lo hicimos de dos maneras y los resultados son idénticos. Uno fue numérico, es decir, tomamos series en el tiempo y arbitrariamente las pusimos una después de la otra. Y también tomamos un conjunto de células y se midieron experimentalmente. Vimos que los resultados eran iguales. Entonces, la suposición de ponerlas así en secuencia, como solo estamos contando cuántos eventos son, capturamos la esencia. No estamos caracterizando la derivada de la serie en el tiempo, no estamos caracterizando su dimensión multifractal, no estamos caracterizando el exponente de Hurst ni ninguna otra cosa. Estamos nada más contando cuáles son los máximos en una serie del tiempo. ¿Por qué hicimos eso? Pues se nos ocurrió de que
Si estábamos buscando una misma ley para diferentes células, pues esa ley, si la gobernáramos, si la encontráramos, debía gobernar diferentes células. Entonces las podríamos poner consecutivas una tras otra, pensando en que hubiera mitosis o lo que fuera. Pues estos son los resultados. Una vez más, arriba sin tiempo rescalado, abajo con tiempo rescalado. Una vez más, la expresión de la función gamma para contar funciona mejor y nos permite encontrar un histograma de probabilidad mucho mejor para el conteo de los picos. Y empezamos ya a acercarnos a un modelo estocástico que nos permita decir cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento de acercamiento en los últimos nanómetros para la fusión vesicular. Básicamente, pues de aquí concluimos de estos experimentos que las mediciones que están descritas por la distribución gamma son mejores. Concluimos que algunos fenómenos como el kiss and run y algunos otros no son tan relevantes, que lo que captura la información importante es la fusión completa. Luego, pues ya nos fuimos a otra cosa que es más nuestro dominio y quisimos hacer unas ecuaciones diferenciales, estocásticas, en este caso unas ecuaciones estocásticas, que nos permitieran decir cómo se comporta esta clase de fenómenos y qué características tiene. Básicamente, los parámetros que utilizamos, ahorita explico las figuras, es simulamos células con diámetro de 10 milímetros, que es el diámetro típico de una célula cromafín. El diámetro de las vesículas es aproximadamente 300 nanómetros. El modelo representa una zona activa, toda vez que recuerden que tenemos un electrodo, y aquí retoma importancia el asunto experimental, por eso lo puse, a pesar de que no lo domino. Tenemos un electrodo que toca solamente una pequeña región de toda la membrana, y los tiempos de difusión desde otros puntos de liberación son mucho más grandes, llegan a ser del orden de miles de segundos, respecto a los tiempos de liberación, el tiempo que caracteriza la liberación cuando está muy cerca del electrodo. O sea, básicamente tenemos a la membrana y una pequeña superficie que está muy cerca de ahí, y estamos midiendo en los primeros 700 segundos los fenómenos de liberación en ese segmento de superficie esférica. ¿Qué es esto? Entonces, esta es la célula con un número que han reportado de vesículas con 300 nanómetros. El modelo es donde la región coloreada representa la zona de la membrana que se encuentra cerca del electrodo. Y lo que vamos a contar son los eventos para que cada una de estas, moviéndose en libertad en el interior de la célula, le pusimos diferentes fenómenos, que si fuera browniano o lo que fuera, porque lo que está pasando aquí adentro no nos quisimos focalizar en ello, nos quisimos focalizar en esto. Entonces la ecuación de Langevin, que les voy a explicar, les vale para este segmento. Insisto, cuando la vesícula está en los últimos nanómetros antes de fusionarse, antes de que el complejo de Schneer, o cuando el complejo de Schneer la ancla y la jala para que se propicie la fusión. Entonces, básicamente, estas coordenadas curvas la llevamos a una coordenada rectangular por simplicidad de cálculo, nada más, y vimos cuántas células, cuántas bolitas que están en la célula, mejor dicho, o sea, cuántas vesículas llegaban, tocaban y seguían el proceso de fusión. Estas son las suposiciones que están explicadas aquí. Las vesículas fueron supuestas con un comportamiento, elástico, y la fuerza de atracción, como voy a explicar enseguida, fue supuesta como un movimiento armónico. Y vamos a comparar los resultados experimentales con resultados numéricos. Esta es la ecuación de típicamente Langevin, donde B es velocidad, omega está dada básicamente por estas otras representaciones, y G es una fuerza microscópica estocástica que se produce por el entorno y el ambiente. En este caso eso significa, por ejemplo, el complejo de Schneer, las proteínas que atraen, que terminan de hacer la atracción entre la vesícula y la membrana y rompen la fuerza de las bicapas para que los polímeros, las cabezas de la bicapa, venzan la repulsión que sienten entre sí de manera química. Entonces, esto se acopla con este coeficiente sigma,
El coeficiente de fricción puede ser relacionado mediante un coeficiente de difusión tipo, se parece mucho al fickiano, y dado que el citosol es muy viscoso, vimos la relación de movimiento en pelotas viscosas, vamos a considerar un movimiento sobreamortiguado, desde el centro de la vesícula, desde el citosol hacia la membrana, no al final de la membrana, que sí es lo que estamos modelando. Estos son algunos de los parámetros para el primer caso que supusimos seguía el movimiento browniano libre, que al momento de acercarse la vesícula a la membrana, el movimiento en ese pedacito último era browniano. Podemos ver por qué resulta que los biólogos están realmente convencidos de que sigue una exponencial. La función gamma, que sigue siendo la línea roja, está muy cerca y tiene pequeñísimas desviaciones respecto de la línea amarilla. Entonces, los biólogos visualizan que las que tienen pelotitas en un citosol, moviéndose desde el centro de la célula y acercándose a la membrana, pues es el experimento de Brown. Ese es el experimento de Brown, donde sacó la idea del movimiento estocástico y toda esta forma de concebirlo. Entonces, este resultado también lo pusimos. Recuerden que estos resultados están en segunda vuelta en PLOS ONE. Entonces, esta revista tiene un corte muy biólogo y tenemos que convencerlos de la diferencia entre lo que estábamos diciendo, el resultado, y lo que se visualiza típicamente. Entonces, una vez más, este es el tiempo sin rescalar, es el tiempo rescalado, la desviación es la misma. Una vez más, vemos que la función gamma y la Poisson, si hubieran sido movimientos brownianos, se parecen. Pues sí, pero resulta ser que eso no es coincidente, no está en concordancia con los resultados experimentales y la medición que hicimos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto también lo hicimos para los... me voy a regresar. Aquí ya tengo los picos. No. Aquí empezamos con el número de picos. Este ya es para el ensamble de células. El anterior es para células sencillas y este es para el ensamble. Y en este caso tuvimos 15.504 picos simulados por Langevin. Entonces, pues sería básicamente lo mismo y las diferencias eran básicamente despreciables. La tasa para el ensamble, la tasa de escalamiento, de hecho no induce ningún cambio, el recuadro amarillo es básicamente lo mismo y por eso, en parte, no hay diferencia importante entre los términos de la distribución, ni para la célula individual ni para el ensamble. Pero resulta ser que cuando ponemos vesículas difusivas bajo un potencial de atracción, o sea, lo que estaban olvidando los biólogos era una cosa que ellos ya sabían. Ellos saben que hay una proteína, un complejo proteico, que le llaman complejo de Schneur, que ya lo he mencionado varias veces, que ancla de la vesícula y la jala. Bueno, pues ¿cómo es esa fuerza? Cuando tienes el movimiento de Brown es lo mismo si estás cerca de la frontera o estás en el citosol, o estás cerca de la membrana o en el citosol celular. Pues esa fuerza de membrana, lo que nosotros propusimos es que ese potencial de atracción siguiera una ley armónica, así de simple, pensando en por qué armónico. Hay unas micrografías muy interesantes en donde el complejo de Schneur se ve enredado como si fuera un cierre. Imagínense que tienen un alambre estirado, lo toman del centro y lo empiezan a girar. La distancia entre las puntas se va reduciendo. Entonces, el movimiento de cómo vamos enredando para poder generar la torsión en este alambre, pues es un movimiento armónico. Esa fue nuestra primera suposición. Las proteínas del complejo de Schneur se enredarían por alguna fuerza que tiene que ver con estereoquímica y quién sabe cuántas cosas, pero se enredarían y tendría un movimiento como movimiento armónico, nada más ir girando el alambre para que los extremos se acerquen. Y se tiene que acercar con suficiente velocidad y suficiente fuerza como para que se venza la resistencia de la bicapa, de ambas bicapas. Entonces fue lo que supusimos, hicimos los cálculos, visualizamos la diferencia en los conteos de numéricos respecto a la función exponencial, a la función tipo gamma. En los histogramas también vimos la misma diferencia entre el modelo tipo Poisson y la distribución gamma.
del conteo de estos picos. La fuerza atractiva asumida como tal, como armónica, provoca, según las simulaciones que nosotros hicimos, que los picos de las estadísticas desde la perspectiva de Poisson se parezcan mucho a los datos experimentales y los hagan congruentes, los hagan concordantes, consistentes, y también para la función gamma. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es el movimiento, las leyes de movimiento que gobiernan el acercamiento de las vesículas hacia la membrana en el proceso de fusión es un Langevin con una distribución tipo gamma para las células cromafines. Hasta ahí es lo que podríamos garantizar en este momento. No sé si me fui muy rápido o si... Pero bueno, cualquier pregunta podemos abundar. Entonces, argumentamos que es posible, solamente con mediciones amperométricas, definir el movimiento de transporte de las células previo en la cercanía de la fusión vesicular con la membrana. Estas mediciones amperométricas permiten modelar y representar los fenómenos exocitóticos mediante en un régimen sostenido, es decir, en un régimen que no está forzado por nutrientes, y lo podemos reproducir con un modelo Langevin con una función gamma. Estos experimentos ex vivo sobre las células bovinas como cromafines permitieron capturar esos fenómenos sostenidos exocitóticos, y nuestras simulaciones permitieron mostrar que la distribución gamma es una firma para todas, porque lo hicimos para las 28 muestras, o sea, los 28 bovinos a los cuales les extrajimos células, y todo se reprodujo exactamente lo mismo. No encontramos ninguna evidencia que nos hiciera pensar que no fuera esta la ley que rige a este fenómeno de movimiento. Entonces, esta es una firma para el movimiento de transporte desde el reservorio, acercándose a la vesícula y luego fusionándose con la célula, con la membrana celular. Aquí debo decir que después de estos experimentos con células cromafines, hicimos y estamos terminando de estudiar resultados con células que transmiten neurotransmisoras como Hodgkin-Huxley, Huisman-Rose, y también tenemos algunas células que liberan otra clase de hormonas. Tenemos 4 tipos de células con las cromafines y todas siguen el mismo comportamiento. Estamos terminando de generar estos resultados. Si estos resultados son verdad, entonces podríamos tener enfrente la posibilidad de reescribir con un modelo Langevin, con una distribución especificada, los procesos exocitóticos. Y entonces los problemas de neurodegeneración de cualquier tipo podrían llegar a ser caracterizados por el alejamiento, la distancia que pueden llegar a tener con la firma de la función gamma. Es decir, si la función gamma es una firma para los eventos exocitóticos de células sanas cuando liberan macromoléculas, ¿cuál será la firma y qué tan lejos estará de una gamma en el caso de las células con algún tipo de enfermedad, cáncer, por ejemplo, en donde el proceso apoptótico se destruye? Esa es la pregunta que queremos abordar en un siguiente paso. Esta investigación nos llevó aproximadamente del orden de 4 años, más o menos. Ya nos lleva otros 4 años decir algo acerca de algún tipo de enfermedad. Nosotros estamos convencidos, pues, dado que nomás capturamos los picos más grandes, no los chiquitos. Recuerden que explicaba yo que hay un fenómeno llamado kiss and run, en donde hay una pequeña fusión, se genera el poro, hay una pequeña fusión y después sucede un evento endocitótico, en donde la vesícula se vuelve a meter al citosol y no libera la macromolécula. Nosotros contamos exclusivamente los picos más grandes y luego contamos los picos más grandes junto con los picos más pequeños y el resultado fue el mismo. Consideramos pues que los procesos de liberación del tipo kiss and run no afectan estas conclusiones. En concordancia con con las referencias que pongo aquí abajo, estos dos
estos dos tipos de vesículas son proclives a tener fenómenos de kiss and run, donde básicamente las vesículas viajan muy lejos. ¿Cómo decirlo? O sea, es que no sé bien cómo decirlo, pero como si llegaran agotadas, que llegaran con muy poco vuelo, muy poca energía cinética y quizá energía potencial, y al acercarse a la vesícula, la fuerza del complejo de Sneer no es suficiente. Y entonces empieza a generar la fusión y genera una endocitosis. Mientras que las vesículas que están en las inmediaciones de la membrana pueden tener una fuerza potencial suficiente que coadyuva pues con el complejo de Sneer para lograr la fusión, porque la resistencia a acercarse las dos bicapas es muy grande. O sea, son polímeros que tienen una cabeza covalente y una cabeza polar, y las cabezas pues se repelen entre sí. Entonces necesita una fuerza potencial. Como no estamos representando el movimiento de las vesículas en el citosol, sino solamente en la cercanía de la membrana, consideramos que esa es una de las causas por las cuales el kiss and run no nos afectó las conclusiones. Pues estas son las temáticas que yo quería conversar con ustedes. Como pueden ver, el IPCIT, yo, como dije, me presentaron al principio, tengo la responsabilidad de la división de matemáticas aplicadas. Lo que hacemos son cosas de ecuaciones, estudiamos las matemáticas como objeto de estudio, pero el instituto tiene una vocación transdisciplinaria, en donde existen 5 divisiones. Una de ellas es biología molecular, de donde emanan esta clase de resultados, otras ciencias ambientales, materiales avanzados y geociencias aplicadas. Y tenemos mecanismos para propiciar una transdisciplina. En ese sentido es un poco similar al IMAS, el IPCIT, incluso en tamaño. Entonces, quiero hacer un comercial. Resulta ser que hay un convenio firmado entre la UNAM y el IPCIT, y ya se generaron, Martuchelli y gente demás, generaron unas reglas para propiciar el intercambio académico de estudiantes y profesores, con financiamiento para generar esa movilidad. Entonces, ya tiene la información el director del IPCIT, de IMAS, y algunos otros, el IMAT, en fin, estamos buscando estrechar todos los lazos posibles. Me falta ingeniería, pero yo creo que valdría la pena, porque ahí en el IPCIT hay mucha infraestructura para hacer esta clase de experimentos, que son una fuente riquísima de posibilidades para hacer modelaciones, para que un marco teórico, una tecnología matemática pudiera focalizarse y buscar la solución de algún problema, o hasta por mera curiosidad científica, pues. Entonces, ojalá que alguien, profesores, alumnos, se anime. Buscamos los contactos con la división correcta, no necesariamente tiene que ser con la de matemáticas. Si es con la de matemáticas, bienvenidos, y si no, con otra. Entonces, una vez hecho el comercial, quedo dispuesto a sus preguntas. Por favor. Sí. Mira, en particular las catecolaminas tienen mucha relevancia en la metabolización de lípidos, proteínas y carbohidratos. Yo tengo cerca de 18 años trabajando con el problema de diabetes mellitus, y lo estoy trabajando a diferentes niveles de observación. Uno es sistémico, con objetivos de análisis de dinámica y control, que en un momento platiqué para diabetes mellitus tipo 1, ahorita estamos con diabetes mellitus tipo 2, con una de las múltiples diabetes tipo 2. Queremos llevar la obesidad, pero creemos que estas características de nivel celular afectan a las características, de alguna medida, de la escala mesoscópica de órgano, y la de órgano como un sistema complejo de órganos interconectados al sistémico. Entonces queremos comprender, en particular sí empezó este asunto de las catecolaminas, queremos comprender cuáles son los procesos de liberación de las catecolaminas y de otras hormonas como insulina, esa es la que se me olvidó hace rato, como la insulina, y sus efectos que caracterizan la liberación ya a nivel mesoscópico y luego macroscópico, o sea, a nivel órgano y a nivel sistémico. A nivel órgano, si tú tienes un conjunto de células que están interconectadas, digamos que prosperó el órgano por mitosis, ¿no? Esto que aprendimos en la secundaria, va creciendo el órgano y tiene una forma.
Si tuvieras comunicación entre ellas del tipo gap junction, o sea, por una brecha de comunicación electroquímica directa, estas deberían formar una red compleja de sistemas dinámicos, que no necesariamente son con parámetros iguales. Y hacia allá queremos ir. ¿Qué dinámica tiene cada uno de los nodos en esa red compleja? Yo digo que tendría una como esta. Sería un nodo con dinámica estocástica gobernado por una función gamma. Y luego los interconecto con una topología específica de una red. ¿Y qué tipo de fenómeno puedo yo observar cuando tengo esa topología de esa red? Con un tipo de crecimiento comparable a escala libre o mundo pequeño, el que se quiera. Y luego de ahí podría yo llegar a tener representaciones promedio cuantificables en órganos que interconectados entre sí me digan cuál va a ser el comportamiento de un sujeto o ciertas condiciones fisiológicas. Por ejemplo, se sabe que la adrenalina, que la liberan entre otras estas glándulas, tiene un fenómeno en el que la glucosa intersticial del tejido adiposo y musculoesquelético se encuentra disponible para metabolización. La glucosa que está ahí se encuentra disponible rapidísimo. O sea, para eso sirve la adrenalina, para que los reservorios de oxígeno y glucosa que están en el cuerpo los podamos usar rápido. No es un asunto evolutivo. Entonces, si esto se libera y contenemos una red gobernada por esta clase, podríamos visualizar cuál es el efecto de la adrenalina en la toma de glucosa. Ya tenemos el modelo del sujeto diabético tipo 1, por ejemplo. Entonces, esa afectación modificaría el parámetro de la toma del efecto de concentración de adrenalina en la toma de glucosa periférica. Entonces, estamos yéndonos a un asunto de biomedicina en el cual un equipo aproximadamente de 15, 16 personas, entre los que están postdoctorantes, doctorantes, profesores visitantes, otras universidades, estamos queriendo aportar con matemáticas en esta dirección. Sí queremos abordar biomedicina desde este enfoque. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. Por favor. En fin, sí lo empezamos a explorar, ahí nos salieron puros todos negativos a nosotros, porque necesitamos para cotejar con datos experimentales, ahí sí la técnica de fluorescencia. Hay que marcar algunas proteínas de la vesícula y luego tomarle fotos con micrografía de cómo se va moviendo a lo largo de una cierta distancia de la membrana, por ejemplo, de los microtúbulos. Y luego incorporar la polimerización de los microtúbulos y la caminata de las proteínas de la vesícula sobre el microtúbulo. Entonces, sí, y eso es interesantísimo. No lo hemos hecho aún. Necesitamos una técnica muy sofisticada de micrografía con fluorescencia y gente de biología que sepa hacer eso sin congelar la célula. Porque la técnica típica de microscopía es que congelas al animalito y le pones oro o según sea tonelaje, o sea, cosas de esas, y prácticamente la matas. Entonces son técnicas muy sofisticadas donde hay que ver cómo se mueve dentro del citosol, porque la amperometría solamente está en el margen de la membrana hacia afuera. Eso sería interesantísimo. Lo que nosotros encontramos ahí fue que ninguna de estas distribuciones nos decían mucha información porque no teníamos con qué contrastar, con qué comparar, datos experimentales. Pero sí nos interesa, claro. ¿Cómo se compara con el tamaño de la vesícula para ver si al menos tiene sentido integrarlo o no la citoestructura de la célula? Típicamente, ¿dónde está la tablita? Ya me pasé. Típicamente una célula tiene algunos milímetros, estas están del orden de 10, pero típicamente tiene algunos milímetros y las vesículas tienen algunas centenas de nanómetros. Entonces, algunas 10 a la menos 1 milímetros más. Entonces, el número de células también más o menos, el número de vesículas más o menos está conocido porque los biólogos
son tremendos para estas cosas técnicas, muy sofisticados. Rompen la membrana sin echar a perder las tripitas de la célula y luego cuentan las vesículas, las separan, las purifican y las cuentan. Entonces, sí se sabe cuál es el número de vesículas que están aquí. Nosotros las tratamos de incluir en la simulación de tipo Langevin y se sabe la relación que guarda el diámetro celular con respecto al diámetro vesicular. También sabemos, aquí estamos haciendo la modelación solo de esta superficie, ¿verdad? Nosotros fue lo que les mostré. Sabemos que en los últimos, del orden de 500 nanómetros, es cuando actúan más fuertemente los microtúbulos. De eso hay micrografías y hay datos experimentales. No se sabe nada de aquí para acá. Porque aparte, la mitocondrias están flotando también en el medio viscoso y quién sabe dónde están. Entonces también habría que modelar la mitocondria para ahí su movimiento y luego contrastar con alguna técnica experimental. Pero eso no solamente es interesantísimo, sino considero que en el contexto de la respuesta anterior podría ser muy valioso para corregir cualquier otro defecto que tenga esta aproximación. Gracias. Muchas gracias a todos.